buenos días. En este vídeo veremos volúmenes y áreas de prismas y pirámides. El volumen de un prisma se calcula mediante la expresión área de la base por altura. Ya sabéis que el volumen de un prisma es su capacidad, lo que podemos meter dentro. Aquí tenemos un prisma de base cuadrada. Para calcular su volumen, lo primero es calcular el área de la base. Como es un cuadrado, el área de la base será 7 por 7. Ahora ya resulta fácil calcular el volumen. Área de la base por altura. Volumen 490. Aquí abajo tenemos otro prisma, un prisma de base pentagonal. Para calcular su volumen, primero tenemos que calcular el área de la base. En un pentágono, el área es número de lados por lo que mide un lado por la apotema, todo eso dividido entre 2. Ese es el área de un pentágono. Sustituimos los números en la expresión cinco lados por 6, que es lo que mide cada lado, por 4, que es lo que mide la apotema, dividido entre 2. Eso nos da 60. Y ahora ya resulta fácil calcular el volumen de un prisma, área de la base por altura. ...60 por 8... 480. Como veis, calcular el volumen de un prisma resulta sencillo. Siempre hay que calcular primero el área de su base. Veamos más vídeos de prismas y pirámides. El área de un prisma es la superficie que ocupan sus caras y su base. También la cantidad de material que necesitamos para construirlo. Aquí tenemos un prisma de base cuadrada. Lo desarrollamos, es decir, lo abrimos y aparece esto. El área de este prisma sería la medida del área de su desarrollo. Vamos a calcular cuánto material necesitamos para construirlo. Tenemos 4 caras. Formado por 4 rectángulos de 10 por 7. 4 por 10 por 7. También tenemos 2 bases, formado por 2 cuadrados de 7 por 7. Sumando los dos tenemos que ese será el área del prisma.
Con el prisma de base pentagonal hacemos lo mismo. Primero lo desarrollamos, lo abrimos. Y tenemos dos pentágonos que hacen como base superior y base inferior y 5 rectángulos que forman las caras laterales. Veamos cuánto material necesitamos. Hemos dicho 5 rectángulos de 6 por 8. 5 rectángulos que tienen 6 de ancho y 8 de largo, que harán las caras laterales. Y ahora tenemos dos pentágonos. Para calcular el pentágono, la fórmula ya sabéis cuál es. Número de lados por lo que mide un lado por la apotema. Vamos a calcular 1 y luego lo multiplicaremos por 2. Sería 5 por 6 por 4 dividido entre 2. 60. Cada pentágono mide 60. Como tenemos 2, por 60, 120. Sumamos y el área es 360. Como veis, calcular el área de un prisma resulta sencillo si primero lo abrimos y lo desarrollamos. Veamos más de prismas y pirámides. Veamos ahora el volumen de una pirámide. Para calcular el volumen de una pirámide, calculamos el área de la base, lo multiplicamos por la altura y dividimos por 3. Aquí tenemos una pirámide de base cuadrada. Para calcular su volumen, lo primero es calcular el área de la base. El área de la base, al ser un cuadrado, será 6 por 6. Ahora ya resulta sencillo calcular el volumen. Área de la base por altura dividido entre 3. 84. El siguiente es una pirámide de base pentagonal. Para calcular su volumen, lo que hacemos es calcular primero el área de la base. Al ser un pentágono, será número de lados por lo que mide un lado por la apotema dividido entre 2. 60. Ya podemos ahora calcular su volumen. Área de la base por altura dividido entre 3. Resultado 160. Como veis, calcular el volumen de una pirámide es similar a calcular el volumen de un prisma. Un último vídeo y vemos algo más. Para terminar, calcularé el área de una pirámide.
Tenemos nuestra pirámide. Lo primero que hago es desarrollarla para encontrar su área. Estará formada por un cuadrado que hace de base y 4 triángulos que hacen de cara. Sé que este cuadrado tiene de lado 6 y me resultará sencillo calcular el área de ese cuadrado. Pero calcular el área del triángulo no va a ser fácil, porque necesito saber su altura. Conozco la base, pero no conozco la altura. La altura de este triángulo coincide con la generatriz de la pirámide, una línea que va desde el vértice a la mitad del lado, deslizando por la cara. Usando el teorema de Pitágoras, la generatriz será igual la altura al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Por tanto, la generatriz 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 58, obteniendo una generatriz de 7,61. Ahora ya sí sé la altura del triángulo y puedo calcular el área de los triángulos. Aquí pongo 7,61, que lo acabo de calcular en la generatriz, obteniendo un área del triángulo de 22,84. Si sé el área de la base y el área de cada triángulo, el área de la figura será fácil. 36 más 5, 4, porque hay 4 triángulos. 4 por 22,84 hace un total el área de la figura será la base los 4 triángulos de las caras sumados dan un total de 127,38. Área total. Por tanto, calcular el área de una pirámide no resulta sencillo, ya que debemos encontrar siempre la generatriz para encontrar la altura de los triángulos. Y con esto termina nuestro vídeo de volúmenes y áreas de prisma y pirámides. Si te ha gustado, dame un like.